Empleados públicos, hoy con la presión de la minería metálica también y otros problemas de irrespeto a los derechos de la sociedad salvadoreña, ¿no temen ustedes de que pueda propiciarse un estallido, un aumento de la violencia, no solamente en las redes, sino que a nivel físico? Sí, bueno, nosotras lo que hemos venido viendo con preocupación en el caso de El Salvador es el ocultamiento de la información, ¿verdad? La negación del fenómeno de la violencia de género como una realidad que sigue estando vigente. Y para nosotras justo este contexto de violencia de género en la región, pero en El Salvador particularmente, es un contexto propicio para que cualquier hecho de violencia también sea calificado como un hecho de violencia que ocurrió en el ámbito privado, como fue el caso, por ejemplo, de la defensora asesinada de Santo Tomás, el caso de Elizabeth de León, ¿verdad? Que era una defensora que había participado en múltiples procesos de defensa de derechos humanos, muy reconocida en la comunidad, pero que luego el mecanismo, digamos, o el seguimiento que hicieron de la investigación no relacionó su labor de defensora, no fue una línea de investigación y fue descartada casi al inicio. Entonces esta tendencia que vemos, ¿verdad?, en El Salvador históricamente, sí nos preocupa que sea una tendencia que no solamente continúe, sino que se profundice, ¿verdad? Y que luego también lo que ha pasado con anterioridad, ¿verdad? Y es que no ha habido nunca en El Salvador un marco normativo que reconozca la violencia que enfrentamos las personas que defendemos derechos como una violencia específica y particular, ¿verdad? Sino que se entiende como violencia generalizada, como violencia social, como violencia que ocurre por el contexto en el cual las personas viven o se desenvuelven y no necesariamente se asocia a su labor de defensa de derechos humanos. Por eso para nosotros es importante compartir esta información, que ustedes también como medios la tomen, que se coloque, ¿verdad?, en la palestra pública como un dato a tomar en cuenta. No es posible desligar la labor que realizamos las personas de derechos humanos con las situaciones que enfrentemos, ¿verdad? Si hay un hecho de violencia, no es lo mismo, por ejemplo, que se le pierda un dispositivo electrónico a una persona en un bus, a que como ayer, ¿verdad?, escuchar lo que viven y lo que implican para otras personas o para las personas que viven con VIH, como entender lo que implica, por ejemplo, para las comunidades que todavía no tienen acceso al agua. O sea, ¿cómo es posible que en un país donde ni siquiera haya acceso al agua para todas las comunidades se esté hablando de contaminar los ríos? Es como, también como creo que en este contexto implica, por un lado, tener la posibilidad de sensibilizarnos más frente a las realidades que enfrentan las comunidades en mayor situación de precariedad. No lo hemos dicho, pero bueno, hay una investigación y les invitamos también a que puedan investigar sobre qué impacto van a tener los data tross en El Salvador, ¿verdad? Estas instalaciones de grandes edificios que están almacenando servidores, qué impacto ambiental tiene, porque se están colocando en zonas de recarga hídrica, ¿verdad? Y cómo está implicando esto para las comunidades. Hemos sabido también de que en la zona occidental están instalando paneles solares en grandes extensiones del terreno, ¿verdad? Y bueno, los monocultivos, las historias que ya sabemos, pero hay problemas que son recientes, ¿verdad?, que son actuales, y hay otros que siguen vigentes desde hace un montón. Pero sí creo que es importante sensibilizarnos sobre cómo está impactando a otras personas. Y respecto a los ataques digitales, una de las cuestiones importantes es que tienen el mismo impacto que las agresiones de tipo físico. O sea, pareciera que no, pero lo tienen. Y sobre todo en un país como este, donde decir a una defensora, por ejemplo, o a una periodista, yo sé dónde vive, yo sé en qué medio trabaja, yo sé en qué ruta de bus se mueve, es suficiente para que otras personas también puedan trasladar esos ataques de la plataforma digital a la plataforma, al espacio físico. Entonces sí quisiera como colocar eso, ¿verdad? Y incluso tenemos documentados casos de personas que han salido del país, que se han autoexiliado, que han dejado de defender derechos, que han tenido que disminuir su labor, que han dejado de organizarse por el miedo que estos ataques digitales están provocando en redes. Y cuando hablo de atomización también es como este miedo que tenemos incluso a los espacios familiares,